El doctor Alejandro Jesús Trueba Carranza es ingeniero agrónomo especialista en suelos, con una maestría en conservación de suelos y un diplomado en políticas públicas para el sector agropecuario y forestal, director general de política agrícola, director general de fomento en la agricultura, pionero desde 1977 en proyectos de estimulación de lluvias, primer lugar del premio Maestría en Ciencias en 1978 y distinción del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana con la medalla de la Comandancia 2022. Bienvenido, doctor Alejandro Jesús. Relevante se desarrolla con Langmuir, que es un físico que ganó el premio Nobel en 32, con la física de los cuerpos, ¿no? Que se pueden juntar moléculas de diferente tipo con características. Después, en 46, Schaeffer introduce otro tipo de cuestiones como fue el hielo seco, ¿verdad? Para estos propósitos. Y Bernard Vonnegut, que es el que descubre finalmente la molécula del yoduro de plata como la más apropiada. No es la única, ¿verdad? Pero es la más apropiada porque es la que mejor trabaja a una temperatura más cercana, digamos, a la realidad, como un núcleo de condensación o de congelación. También se le dice. Entonces, Vonnegut es el que lo pone y vemos que el punto óptimo para que funcione el yoduro de plata como un núcleo de congelación o condensación es de menos 22 grados centígrados. O sea, a esa tendría que ser la temperatura que opere para que esto funcione. ¿La que sigue? Por favor. El primer antecedente, digamos, ya en el plano científico en México se registra en el año de 1953. En el estado de Nuevo León vivió una sequía equivalente a la que tuvieron el año pasado. O sea, 69 años antes, o tuvieron que pasar 69 años para que se repita un evento como el del 53. Y ahí también el gobernador de ese tiempo y en esa época, pues marcó y contrató un avión militar, un Beechcraft, por cierto, igual o de la misma familia de los que usamos actualmente para hacerlo. Él aplicó yoduro de plata, él aplicó el hielo seco. Abrió la puerta, con palas estuvieron aventando el hielo seco y lo mejor fue que le funcionó. Ese es el hito histórico más importante y está narrado en esa publicación. La que sigue. ¿En qué se sustenta todo esto? Pues se sustenta, según, como decíamos de Langmuir, en que tenemos que inducir una molécula con la misma estructura que la que tiene el agua, ¿no? Y ustedes saben que en la atmósfera el agua se encuentra conviviendo en los tres estados físicos simultáneamente, ¿no? Y se dan procesos raros, digamos, como el hecho de que hay agua sobreenfriada. O sea, nosotros sabemos aquí a nivel, digamos, de la Tierra, que a los 0 grados el agua se congela. Allá arriba puede estar a menos 10, menos 15 grados y el agua permanece líquida. Ese es un proceso que se llama sobreenfriamiento. No cambia su estado sólido y se encuentra suspendida en esas condiciones. Es un equilibrio que se llama precario porque así en un instante puede revertirse y entonces se recupera, digamos, como la conciencia y dice, pues yo debería estar congelada y se congela. Y entonces se genera un cambio físico en la atmósfera altamente significativo. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es buscar, y es lo que encontró Vonnegut en 47, un núcleo que pueda inyectarle a la nube, ¿verdad? Con la misma estructura con la que se reconoce el agua. Ese núcleo, al entrar en contacto con la atmósfera, de inmediato se le juntan ahí las moléculas de agua que están en la misma atmósfera y se condensan alrededor de ella, o se congelan, dicen otros, ¿no? Pero el proceso es el mismo. Entonces lo que sucede ahí es que, bueno, imagínense, ahí las moléculas andan pues a 5 micras de tamaño, son unas moléculas chiquititas. Una micra es una millonésima parte de un milímetro. Entonces, imagínense el tamaño de esas gotitas. Entonces,
cuando reconocen al núcleo, al yoduro de plata, lo que hacen es que empieza a crecer aquello, de inmediato pasa hasta más o menos 150, hasta 200 micras de tamaño y se genera un proceso de cambio de estado físico. Ese cambio de estado físico es lo que detona la lluvia, ¿no? Entonces, si eso sucede así, bueno, pues entonces hay que inducir y aplicar mucho yoduro, muchos núcleos de condensación para que detonen el proceso. No solamente estamos nosotros con eso, en cada núcleo se va a formar una gota, porque sería infinitamente pequeño lo que estamos aplicando. Lo que sucede también es que con ese cambio de estado físico que estamos induciendo en la nube, empuja a otras moléculas y a otras moléculas y se inicia un proceso detonante de una reacción en cadena. Es un proceso desencadenante y se inicia una lluvia. Por eso también nosotros decimos que nosotros iniciamos un proceso, pero ya no lo podemos parar. Eso ya no se para, ¿no? O sea, se para en la inercia que pueda tener la nube, se para en el volumen de agua que pueda contagiarse de ese proceso y eventualmente precipitarse. Otra cosa que quiero mencionar es que a veces pensamos, no sabemos bien cuánto se suelta de agua de lo que puede traer una atmósfera, ¿no? Una nube. Se ha calculado que una nube suelta máximo entre 5 y 7% de la humedad que trae la atmósfera. O sea, lo que nosotros hacemos llover es una mínima, fracción mínima de lo que hay de humedad ahí arriba. Por eso esto viene también a contradecir a muchas gentes que dicen que si yo hago llover acá, le estoy robando el agua a los de acá. Eso no es así. No funciona porque la cantidad de agua que nosotros eventualmente estamos induciendo a que se precipite es una parte mínima con relación a la atmósfera que hay ahí arriba, la humedad que hay en la atmósfera. Entonces, la que sigue, aquí se ve más o menos en un microscopio electrónico la forma del yoduro de plata y la estructura del agua. Entonces, esa compatibilidad es la que hace que el proceso se dé. Ahora, la que sigue. Pero entonces, ¿todas las formas de aplicar el yoduro de plata son eficientes? Y yo les digo, no. Y aquí es la gran diferencia que nosotros tenemos. En todo el mundo, el yoduro de plata lo aplican a través de bengalas. La bengala son una serie de cuetitos, pues, que se ponen en el ala y se operan desde adentro del avión. Entonces, lo que hace el aeronauta, el que vaya adentro, en el avión, en este caso se sube por arriba de la nube que va a trabajar, ya que está sobre de ella, acciona la bengala, la prende, se prende y se va quemando esa bengala. Entonces, por gravedad va cayendo la bengala y el humo que va soltando, ahí va el yoduro de plata. ¿Sí? El problema que está pasando aquí es que ese yoduro va quemado, ese yoduro va caliente. Si nosotros estamos diciendo que necesitamos menos 20 grados o menos 22 grados centígrados para que opere como núcleo de condensación, pues entonces eso no funciona. Y eso es lo que ha hecho que esta tecnología no avance en otros países. Ha avanzado y se sigue usando y es el modelo ideal, pero para, en lugar de hacer llover, que caiga nieve. Porque sí, imagínense en el norte de Estados Unidos, en Canadá, bueno, pues una nube allá arriba, la temperatura son menos 60 grados. Y aunque se queme la bengala y se caliente, pues llega a enfriarse y eventualmente las partículas que queden ahí, pues pueden funcionar como un núcleo de condensación. Nosotros no la aplicamos de esa forma. Nosotros la aplicamos de una manera líquida en la cola del avión y ahí lo que vamos soltando son esos núcleos sobreenfriados. O sea, a mí no me importa qué temperatura tenga la nube. Yo sé que tiene que haber menos 22 grados para que funcione como núcleo, pero lo que hemos encontrado, imagínense en el desierto, aun cuando estamos altos,
Pues la temperatura anda cuando muy fría, 11 grados, 12 grados, y a veces puede llegar hasta 20 grados. Entonces, todavía el umbral para llegar a menos 22, pues son 20 grados, son 40 grados, perdón. Entonces, si nosotros los soltamos sobreenfriados, realmente lo que estamos haciendo es engañar a la nube. Estamos haciéndole suponer que el ambiente es frío y funciona. Y por eso es que nosotros tenemos éxito. Y no solo éxito, sino tenemos una operatividad fabulosa, enorme, que ahorita vamos a observar. La que sigue. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la aplicación del mismo reactivo, digamos, que es el yoduro de plata, aplicado con bengalas o aplicado con el sistema que nosotros tenemos, que se llama Rainmate, así está patentado? Bueno, las bengalas limitan la disponibilidad de núcleos nítidos, porque al ir cayendo en el humo se apelmazan muchos. Y entonces no es lo mismo funcionar un núcleo nítido puro con su forma hexagonal que un apelmazamiento, un montón de núcleos que se fusionaron. Esos no funcionan como núcleos de condensación. Entonces se pierde mucho de la nitidez por el proceso de calentamiento. Nosotros lo potencializamos porque como van los núcleos en una solución volátil, al soltarlo, los suelta y los libera y no hay cómo se apelmacen entre ellos. Entonces la cantidad de núcleos que estamos aplicando se potencializa significativamente. Hay restricciones en nucleación y temperatura, ya lo vimos, y nosotros no las tenemos. Entonces el yoduro de plata está funcionando y sigue funcionando, pero para condiciones muy frías, para que caiga nieve y no lluvia. Con lluvia no se podría. La temperatura no da y nosotros no tenemos esas restricciones. No permite interaccionar con la nube. O sea, lo que hace, se va el avión arriba, suelta su cuetito. En el mejor de los casos que evolucione la nube, pues ya fue todo lo que hicimos. Nosotros echamos un cohete y corrimos, ¿no? A ver hasta dónde llega la explosión. Como dicen los chilenos, nosotros contratamos un servicio, estimulamos en Chile y llovió en Argentina. ¿Por qué llovió en Argentina? Pues porque la nube se fue. Ellos nomás le abrieron la llave, pero la nube se fue a donde quiso. No hay manera de controlar la nube. En cambio, nosotros nos permite manipular, porque como estamos aplicando líneas, ¿verdad? Entonces, y se van generando las corrientes de núcleos, ahí es donde se va generando la nube, se va aplicando en eso, y si yo jalo para acá, la nube se mueve a la izquierda o se mueve a la derecha, y entonces eso nos permite a nosotros movilizar la nube. Creo yo que somos los únicos que podemos, como lo hemos hecho ya en 3 años, trabajar en polígonos y comprometernos a que va a llover adentro de ese polígono. No nomás que llueva. Pues sí, que llueva es bueno, pero tiene que llover a donde mi cliente quiere que llueva. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando con lo que aquí le llamamos la manipulación. Aquella opera solo con nubes frías de menos 20 grados, nosotros no tenemos restricciones de temperatura y el tiempo de reacción es lento. Acá la reacción es inmediata. Es impresionante ver cómo cuando la nube está bien, ¿verdad?, desarrollada, atrás del avión va cayendo el agua. Imagínense como si fueran corriendo un gran cierre, un zipper gigantesco, y atrás del avión va cayendo la lluvia. Por eso la forma más eficiente que tenemos, pero más pues limitada, pues que se suba alguien y que lo vea. Y los que se han subido lo han visto. Se han subido científicos del INIFAP que dicen, yo no creía en esto, pero después de esta experiencia los voy a apoyar. Yo creo en esto. O sea, esto es lo más tangible que podemos tener. Y cuando las condiciones de la nube no son muy apropiadas, pues entonces nosotros podemos aplicar 2 o 3 vueltas y no tarda más de 15 minutos en que se genere la precipitación, ¿verdad? Entonces, la que sigue. Los resultados que tenemos hoy, pues a la fecha ya llevamos
370 vuelos. Eso no lo tiene nadie aquí. Todos esos 300, bueno, ahí dice 365, que fue cuando escribimos esto, invariablemente en todos los casos llovió, hubo lluvia. Y además, ¿verdad? Nosotros tenemos como testigo, digamos, el monitor de sequía que hablaba el doctor Héctor Arias, que es cómo estaba la sequía en el momento que inició el proyecto y 2 o 3 meses después, cómo queda el monitor de sequías después de que se echó a andar el proyecto. En todos los casos es favorable, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y eso entonces nos da a nosotros una eficiencia del 100%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en todos y cada uno de los 365 misiones de vuelo hubo lluvia. Una. Pero ¿cuánto más lluvia hubo? Bueno, pues lo hemos medido con lo que dijo el doctor Ricardo Eaton en la conferencia de la mañana, digamos, y hemos encontrado que va en un incremento de entre 40 y 78%. O sea, de lo que se esperaba llover, llovió eso más. Esto yo lo traigo a colación porque yo me acuerdo hace como unos 6 años, el CIMMYT sacó en una de sus conferencias una lámina que vaticinaba cuál iba a ser el efecto del cambio climático en los países. Y él decía que los países más afectados que se iban a ver por el cambio climático eran México y la India, que ya no se llama la India, no sé cómo se ha apellidado ya ahora. Pero bueno, México y la India son los países más afectados. Y él calculaba, ellos calculaban en ese documento que México iba a bajar en un 20% su potencial de lluvias por el efecto del cambio climático. Ahora, si esto es cierto, pues nosotros no solamente estamos compensando la caída que pueda haber por el cambio climático, sino además la estamos superando. Entonces, nosotros vemos que esto se vuelve una tecnología, lo hemos probado ya en todos los desiertos mexicanos por 3 años seguidos. Este es un año muy diferente, este fue un año muy atípico, ¿verdad? Y yo lo que sí quiero decirles a ustedes, pues, es de que nosotros sí tenemos restricciones y las restricciones básicas son las nubes y el desarrollo de las nubes. Como yo lo digo en forma práctica y que es el resultado de este año. Este año Luzda sacó un mapa en donde pone a México como el país más seco del mundo. Este año fuimos el país más seco del mundo. Entonces, ¿qué pasó en los estados donde trabajamos ahora? Bueno, pues pasaron nubes muy precarias, pero de todos modos se manifestó el potencial. Como yo digo, imagínense una cubetada de agua. Bueno, pues nosotros hicimos que cayera una cubetada y media. O sea, fue poquito, pero fue más de lo que pudo solamente haber caído. La que sigue. Entonces, es impresionante ver estas condiciones. Este es el desierto de Sonora, digo, de Baja California, perdón. Ahí están estos cardones, ahí están plantas como esta que son únicas del desierto baja californiano, que son, no te recuerdo su nombre, cirios, los cirios, ¿verdad? Y ahí está el agua. Entonces, es impresionante ver esto, ¿no? Otra, por favor. Algunos hicieron captación de agua y la pudieron conservar. La que sigue. A mí de las cosas que más me impresionaron y a los militares, porque nos prestaron los aviones, fue la capacidad que tiene la vegetación del desierto de reaccionar. Con cualquier cantidad de agua que caiga, la vegetación se recupera casi de inmediato y nosotros podemos observar esto. Entonces, ni parece que estamos hablando del desierto de Baja California, que su precipitación media anual son 100 milímetros. La que sigue. Entonces, esto lo vimos nosotros en Sonora, lo vimos nosotros en Chihuahua, lo vimos en Sinaloa, ¿verdad? Y también ya empezamos después a participar en áreas semiáridas. Entonces, digo, bueno, si funciona en las áridas, en las semiáridas debe de tener un mayor potencial. ¿La que sigue? Ahí están los efectos que nosotros observamos y sobre todo
ya directamente en la agricultura, ¿no? Entonces, cuando esto empieza, no hay herramientas para evaluarlo. O sea, si no hay una tecnología nueva, menos hay una tecnología para evaluar a esa nueva condición. Entonces, todo esto se ha ido desarrollando de la mano. Yo por eso saludo al doctor Ricardo Ito, que presentó hace un rato, y ya vieron ustedes hasta dónde ha ido llevando esto de la evaluación a través de imágenes satélite. Cuando empezamos, la única forma que teníamos de probar era con los pluviómetros. Y nos decían, bueno, tú para que te consideremos que es un vuelo exitoso, tienes que decir cuál era la expectativa de lluvia que iba a haber y cuál fue la que cayó por arriba. Solamente ese diferencial es el que te vamos a reconocer como incremento de la lluvia que ustedes generaron. Entonces, muy complicado. Ahora tenemos otras herramientas que yo espero en el corto plazo ya nos vayan dando mejor información y no sean tan complicadas como los pluviómetros. Porque a veces vemos, está lloviendo aquí, un aguacerote, y aquí está el pluviómetro y no cae una gota. Teóricamente no llovió, porque solamente lo que captura el pluviómetro se da. En cambio, un satélite, un radar, tiene una mayor cobertura y es más, es una mejor herramienta, pues, para evaluar este proceso. ¿La que sigue? Y la otra, ya llevamos 2 años seguidos, y nosotros incluso ya le llamamos riego por lluvia. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En el distrito, los distritos de riego 025 y 026 que están en Tamaulipas, ahí en la zona fronteriza de Reynosa, esos distritos están diseñados para que saliera al principio maíz con 5 riegos, después con todo el cuchillo y todos esos sistemas hidráulicos, les quitaron un riego, entonces bajaron de 4 riegos, perdón, para el maíz, bajaron a 3 riegos para el sorgo, ¿no? Y el problema que vieron ahí, pues, es de que les llega agua, pero no les alcanza más que para un riego. Entonces, pues están esperanzados ahí. Yo no sé cómo les llaman distrito de riego, porque realmente ya tiene mucho de temporal. Entonces, el año pasado solicitaron de emergencia este proyecto a través de la CONAGUA a la SADER y lo que nosotros pudimos fue rescatar totalmente el 100% de esa cosecha. Estamos hablando de 280,000 hectáreas y más o menos unas 300,000 más del distrito aledaño que le llaman el distrito ¿cómo se llama? El temporal tecnificado de esa zona de, ¿cómo se llama? San Fernando. Exactamente. Entonces, fue un proyecto de 500,000 de hectáreas. Y se regaron porque virtualmente el agua cayó donde nosotros quisimos que cayera directamente en el distrito. Este año se repitió lo mismo, porque estamos hablando de los meses de abril y mayo, pero solamente este año con 3 vuelos saturamos el distrito. Entonces, ese ya es una herramienta más que probada, ya está vista, pues. Y está vista en in situ, no en cosas más generales ni globales. Aunque tenemos resultados, empresas, como lo vamos a ver aquí. A ver, adelante. Mira, este es el distrito, el área objetivo del distrito. Esta es una lluvia, esta fue del 25 de mayo del año pasado, tengo entendido. Aquí está, esta es nuestra zona objetivo, esta es la frontera con Estados Unidos y esta fue la nube que se trabajó. Entonces el avance del radar GOES va de la lámina izquierda de ustedes, superior, pasó a esta y se ve cómo empieza a entrar la nube a la zona que nosotros queremos que se meta. O sea, no solamente hicimos lluvia, sino que la inducimos a que entrara. Y al final de cuentas, como yo digo, entró como un pie en el zapato. Por eso le llamamos, es un riego. Estamos haciendo un riego, pero desde arriba. Y eso no se hace y no se ha hecho nadie, no ha hecho en ninguna parte. Entonces, afortunadamente tuvimos la oportunidad porque este GOES, pues ahí anda circulando por la atmósfera y en los 3 años solamente tenemos 2 o 3 eventos
que hemos podido capturar con esta precisión. O sea, justo cuando va pasando el radar, nosotros estamos teniendo una operación y la pudimos documentar. Nos hace falta mucha tecnología. De hecho, nos han dicho, ¿por qué no contratan un radar? ¿Cómo se llaman esos? Los de tierra, pues, un radar Doppler, exactamente. Pero un radar Doppler, contratar un radar Doppler nos cuesta más que el proyecto mismo. Entonces, todavía ahí andamos en eso. Por eso nosotros lo que nos necesitamos, pues, es que de alguna forma todos nos comprometamos y nos involucremos. Los meteorólogos, a ver qué pasa. A mí me han dicho, a ver qué pasa ahí arriba. Digo, mira, yo soy agrónomo, ¿verdad? Sí tengo la idea, que es lo que les acabo de presentar a ustedes, de qué está pasando ahí arriba. Pero tú eres meteorólogo. Tú dime qué está pasando. Tú dime por qué pasó esto. ¿O fue suerte? ¿Es el azar que hizo que eso se moviera de esta forma? Igualito a esto fue ¿cuándo fue? El 21, que apagamos aquel mega incendio que estaba en Coahuila y Nuevo León, ¿se acuerdan? Eran 13,000 hectáreas que estaban ardiendo. Estaba aquí el incendio, la única nube que era un frente frío, iba a pasar casi a 100 kilómetros de distancia. Ahí sí nos balconearon porque los militares nos jalaron y vayan a apagar ese incendio, pero no solo hicieron eso, lo dijeron en una mañanera, vamos a ir a apagar el incendio. Puta, yo dije, qué presión nos pusieron. Apenas llevábamos 6 vuelos. Hoy ya llevamos 370. Entonces, con 6 vuelos, pues la incertidumbre era mayor. La nube ni siquiera iba a pasar encima del incendio, iba a pasar a 100 kilómetros. ¿Qué hicimos ahí? Hicimos poner rápido, reactivo, para buscar que la nube creciera hacia la parte que a mí me interesaba. Y eventualmente, ya que vimos que creció, empezamos a trazar líneas para llevarla a la zona del incendio. Y funcionó. El director en ese tiempo del Servicio Meteorológico a mí me dijo, esos secretarios, hablando del de Agricultura y la Sedena, están haciendo el ridículo, van a hacer el ridículo. Pues, ¿cuál ridículo? Y nadie dijo nada. O sea, vamos adelante, pues. ¿La que sigue? Esto es lo que hace Ricardo Eaton, y en este caso, este es el proyecto Sinaloa del 2021. Este es el polígono, para que se den una idea, ese polígono mide 2 millones de hectáreas. Son 2 millones de hectáreas. Entonces, vean, así empezó la secuencia que va registrando Ricardo Eaton y su equipo de trabajo, Nadia, y vean cómo va desarrollándose el verdor, cómo va creciendo el verdor. ¿Y por qué coincide? Casi dentro, el verdor está dentro del polígono. O sea, si no lo ve alguien, pues no lo quiere ver, pues. Pero ahí está, son los resultados que estamos teniendo. Yo me siento muy orgulloso de contar colaboradores con el equipo de Ricardo Eaton, porque son muy talentosos y nos han permitido a nosotros demostrar un poco de lo que estamos haciendo. ¿Cómo termino? ¿La que sigue? Este es el monitor de sequías. Estamos hablando del 15 de junio de 2021. Estamos hablando de Sonora. ¿Cómo estaba Sonora? No, es Sonora. ¿No? Bueno, es Chihuahua, pues. Chihuahua, ¿cómo estaba? ¿Cómo quedó Chihuahua? Este es el polígono. Aquí está. Todavía quedó sequía, pero ya está fuera del polígono. Dentro del polígono está limpio. Dentro del polígono se liberó lo que yo le llamo la sequía temporal. O sea, había sequía, la quitamos. No quiere decir que sea para siempre, pero cuando menos le dio vida al sistema, permitió el desarrollo de vegetación y salvó millones de cabezas de ganado en esas condiciones. Además de que esto, como lo diseñó aquí el doctor Arias, que era nuestro supervisor, de tal forma, no solo de que beneficie in situ, sino que aquí genere escurrimientos que van a dar a presas. Entonces, también tenemos registros de presas donde se ve el incremento de la precipitación. ¿La que sigue?
Incendios. Este es el incendio de Arteaga y Santiago, Coahuila y Nuevo León, ¿verdad? Era un incendio terrible. Duró, no me acuerdo si 20, no, más de un mes, duró como 40 días porque empezó en noviembre y terminó cuando lo apagamos el 31 de marzo de ese año. Es una cosa que de otra forma, ¿cómo la paga uno? Imposible. A ver, cámbiale, por favor, la que sigue. Aquí tengo un ejemplo, sí conocen los celibaldes, ¿no? Los celibaldes son una tecnología que al menos a México la trajeron los canadienses. Son unas bolsas que bajan a un cuerpo de agua, se llenan, se mueven con el helicóptero y van y lo tiran para apagar un incendio. Para que se den cuenta, este es un incendio de Nuevo León del 2022. Aquí van 2 celibaldes. ¿Qué van a hacer 2 celibaldes en ese incendio? En un solo vuelo se apagó el incendio. Entonces, es una tecnología, y la CONAFOR, charros. Nunca dijo siquiera gracias o nada. Es lo que más yo siento que es una tecnología como que si alguien se atreve a decir algo, me va a decir, es un loco, o ya no digamos los muy religiosos que dicen que solo Dios hace llover. Es una tecnología, como todas las tecnologías, como nació algún día la tecnología de los fertilizantes, la tecnología para matar los bichos, etcétera. Entonces, esa es una tecnología que ya tenemos que empezar a reconocer y a valorar. ¿La que sigue? Ahí están los incendios, son incendios tremendos, pero esas escalas se pueden controlar con un solo evento de lluvia. Lo importante, reitero, es que tiene que haber condiciones de nubosidad. Si no hay nubes, no podemos hacer nada. ¿La que sigue? Este es el incendio que le estaba hablando yo. Por aquí estaba el incendio. Es la única nube que había en todo el panorama en ese momento. Aquí se ve, no sé si ahí hay, por aquí hay una flechita donde se ve, es un movimiento como si fuera un GIF. Se ve, no. Por aquí hay una flechita, creo, abajo. Bueno, aquí se puso aquí el reactivo, se estuvo trabaje el reactivo y logramos, digo yo, arrancar un pedazo de nube. Se logró arrancar un pedazo de nube y se movió en dirección contraria a la trayectoria que traía la misma nube. Casi 100 kilómetros se desplazó toda esa masa y eventualmente se dispersa. Pero nosotros pudimos apagar un incendio de casi 13,000 hectáreas. ¿La que sigue? Este es el vuelo histórico del 31 de marzo de 2021, que sofocó un incendio de más de 15,000 hectáreas entre Coahuila y Nuevo León. ¿La que sigue? Otro de los efectos que hemos buscado, bueno, en este caso como el patrocinador es la CONASA. A la CONASA nos busca para que hagamos un proyecto para mitigar la sequía en las zonas áridas. Pero también, y de ninguna forma, de una manera ingenua, también se busca beneficiar a las presas. En este caso, como yo digo, tenemos ahí un polígono de 2 millones de hectáreas, 5 cuencas y 7 presas ahí. Todos ellos se beneficiaron. Todas esas presas se beneficiaron. Lo que cayó en esta cuenca corrió para la presa del río Yaqui, ¿no? Las presas del sur, y estas además tuvieron la ventaja de que como por aquí estaba el polígono de Chihuahua, mucha de la humedad les llegó incluso acá abajo. Ustedes saben, son tributarios para muchas de las presas que están en la costa. Entonces, yo siento que esto ya debe de estar más que probado, ¿no? Todo eso se los digo porque, al menos en México, la palabra proyecto, como dice ahí, proyecto es algo que se aplica para una cuestión temporal. Un proyecto es algo que se me ocurre, lo planteo, a alguien le gusta, eventualmente lo financia y tiene resultados o no, pero se acabó el proyecto. Nosotros estamos pretendiendo que pase a ser programa. Un programa es algo más permanente, es algo más probado y bueno, pues es parte del tema de, como lo plantea el doctor Arias, bueno, ¿esto es un mito o ya es una realidad?
¿Ya estamos para hacer un programa o seguiremos siendo un proyecto? Esa es la parte que nosotros tenemos que ir evaluando con el tiempo. La que sigue. En las presas ha sido fabuloso. El año pasado Chihuahua llegó a 130%, casi todas las presas que se tributaban con los escurrimientos del polígono que trabajo. Este año fue muy, muy, muy difícil, porque fueron lluvias muy esporádicas. Ahorita les voy a presentar unas fotos, que si hubiera aquí meteorólogos se dan cuenta de lo espectacular que es esto, por las condiciones en que se da una lluvia normal y en lo que se ve en estas imágenes. ¿La que sigue? La presa Huites, Sinaloa, que nunca se llena, derramó el año pasado. El 21, el año 21 y el año 22 han sido de resultados espectaculares. Este año, lamentablemente, no alcanzamos esa misma calificativo. Sí se benefició, sí hubo incrementos importantes, pero no con la espectacularidad que se presentaron en el 21 y en el 22. ¿Por qué así? Pues porque no hubo condiciones. Tuvimos una canícula seca prácticamente en todo el país. O sea, junio y julio prácticamente no cayó una gota en ningún lado. Estábamos nosotros, como dicen, con el rifle listo para que salga el conejo y no salió ningún conejo. Empezaron a salir en agosto y empezamos nosotros a tratar de recuperar, pero con condiciones muy precarias. ¿La que sigue? Otras de las presas beneficiadas. ¿La que sigue? Los incrementos de entradas de agua en las presas en el estado de Sinaloa en el 2021. Espectacular cómo crecieron todas. Casi arrancaron muchas de ellas en 10% de capacidad de almacenamiento o de almacenamiento en la presa y se llegaron a recuperar hasta cerca del 60 y 70%. ¿La que sigue? Este es el polígono de Baja California. Este es un proyecto muy difícil. Empezó con un polígono de 1 millón de hectáreas y luego 2. Aquí la agricultura se hace básicamente en la costa que da hacia el Océano Pacífico, San Quintín y todo eso son de las zonas por excelencia de producción de berries con riego. Ahí han explorado no solamente el bombeo, que es lo más importante, sino ya también hay plantas desalinizadoras. Hace como 4 años que llevamos este proyecto, prácticamente estábamos compitiendo por los recursos. Y el presidente municipal, que es el que tenía los recursos, prefirió meterlo a las plantas desalinizadoras. Nomás nos esperamos, porque después nos llegó afortunadamente la oportunidad a través de CONASA. Pero ¿qué tanta esa inversión representó un flujo de riego en la región? Pues fue nada, mínimo. Es muy caro toda esa infraestructura. Con esto, pues aquí se ha beneficiado y se ha tenido recargas acuíferas. No es tan fácil la evaluación de los acuíferos, pero es notoria la diferencia que ha habido en este caso. La que sigue. Y ya no digamos el año pasado en Monterrey, fue espectacular, espectacular. Yo no sé cómo sean aquí en Saltillo, pero al menos en la parte centro y sur del país, la cultura es tener cisternas, es tener tinacos en la azotea de la casa. Monterrey, yo me encontré con que no tienen esa cultura. Quiere decir que el agua entra directo a las casas y el momento que se suspende el suministro, no hay agua. Entonces era una cosa patética ver la forma en que la gente se desesperaba. Los costos de los pequeños tinacos, bidones de ese tipo, pues se dispararon hasta en 10 veces, porque la gente buscaba dónde guardar la poca agua que eventualmente les estuvieron repartiendo. Fue un año terrible, pero afortunadamente nosotros pudimos haber hecho algo por esas presas de La Boca y la otra de Cerro Prieto, que son las que suministran agua para la ciudad de Monterrey y sus periféricos. ¿A qué sigue?
Pues es otra visión, la que sigue. Está la presa de La Boca. Es una presa que normalmente es turística, ¿verdad? Digamos, es la costa de los de Monterrey. Ahí van a remar, a nadar y todo. Así estaba. Aquí está una operación en donde todavía se ve cómo estaba la condición. Y bueno, finalmente cuando salimos se quedó en una condición operativa. Yo no voy a decir que llena, pero sí con suficiente agua para la siguiente temporada. La que sigue. Bueno, esta ya lo vimos. Ah, esta es la que trae la flechita, ¿no? ¿No tiene una flechita por ahí? No, bueno, entonces regresen. Bueno, es el mismo de los satélites GOES, que cómo los podemos ir viendo, cómo cambian de una condición a otra condición a través de los procesos. La que sigue, otra herramienta que nos ha sido útil, sobre todo para evaluar y para predecir, es una aplicación telefónica que es el Windy, ¿no? Hay una operación pública que cualquiera casi puede bajar. Ya si ustedes quieren mayor precisión e información, pues hay que pagar un servicio adicional. Pero nosotros podemos ver y evaluar cómo se desarrollaron esos núcleos de nubes con este proceso. Estos fueron los años buenos, como yo digo, en el desierto, que fue el 21 y el 22. Porque este año fue terrible. No eran ni siquiera células como las que estamos viendo aquí que crecieron a estas condiciones. La que sigue. Bueno, esto se da por la sinergia que se hizo de la Fuerza Aérea, que hasta nos regalaron por ahí una medallita, y agricultura, ¿verdad? La Secretaría de Agricultura a través de la CONASA son los que promovieron el proyecto y bueno, pues va a entrar en su fase crítica. ¿Sigue o no sigue? Como diría Héctor, ¿mito o realidad? La que sigue. Aquí vamos a ver algunas lluvias y cómo se ven desde el avión. Ha sido una temporada muy difícil, muy complicada, pero altísimamente gratificante con los resultados que hemos visto. Hemos visto eventos como estos, con tremendos arcoíris. La que sigue. Lluvias como estas. La que sigue. Pásele. Lluvias como esta otra. Ahí se ve un gran crecimiento. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde nosotros tenemos el núcleo de la nube, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos por aquí y soltamos el reactivo, empieza esto a tener un cambio físico. Ese cambio físico no solamente se da en el tamaño de las gotas. Las gotas, cuando se empiezan a poner oscuras, la nube, quiere decir que están creciendo. Por eso cuando nosotros vemos una nube negra, pues, es que ya está a punto de caer, ¿no? Entonces, con este proceso, pues, no solamente observamos eso, sino que si en el momento, pues, de que se da ese cambio inducido en la nube y se inicia el proceso desencadenante de la misma, lo que sucede es que se hace un centro de baja presión. Y si hay humedad alrededor, va a absorber toda esa humedad y entonces esa nube va a crecer y a crecer. Cuando no encuentra humedad en el ambiente, pues ya no crece. No, ya vámonos rápido entonces. Ahí vamos viendo nubes. La que sigue. Esta es espectacular porque esta es una nube que yo digo que no iba a llover. Es una nube pequeña, no tiene desarrollo vertical y lo que estamos viendo es lo que pasó este año. No había muchas condiciones para estimular lluvia. Sin embargo, se generó lluvia. Pero se generó estos patrones que se observaron en Aguascalientes, se observaron en Chihuahua, en Durango, ¿no? ¿Qué pasa? Pues llueve aquí, aquí no llueve, acá llueve otra vez. Entonces, no es una lluvia generalizada. Son lluvias que tienen estos procesos y bueno, pues así están y así se dieron. Y entonces, para mucha gente, pues no llovió, pues el que está aquí no llovió, el que está acá, pues no llovió, ¿verdad? Pero sí llovió. La que sigue. ¿Cuáles son las observaciones? Bueno, tiene esas variantes positivas. Se está construyendo una nueva estadística. Los científicos dicen que tenemos que tener estadísticas. Las empezamos a tener. Ya son 370 vuelos.
ya son 25 proyectos, es contundente, empieza a ser contundente porque hay sistematización, son años seguidos que estamos observando y para adelante. La que sigue. ¿Qué aportaciones ha hecho este proyecto, además del mismo de generar precipitación? Bueno, se generó una forma de volar, yo le llamo con aguerridos y excelentemente bien preparados pilotos. Nadie se quería meter. Los pilotos dicen, no, a mí me enseñaron que si acá está la nube, yo por acá y le doy la vuelta, pero yo no me meto. Entonces, cuando llegan con nosotros y le decimos, vamos a meternos ahí, pues ellos dicen, pues sí. Y así fue como empezamos a entrar. 2 veces nos han caído rayos en esos 270 vuelos. Ha habido muchos, pues, golpecillos, pues, baches, digamos, aéreos que nos hemos encontrado, pero ningún problema serio. Afortunadamente los aviones tienen esas colitas de rata en las alas que sacan inmediato toda la energía que cayó de un rayo y pues sí es un golpe, pero nada más. Y la otra cuestión importante, aportación tecnológica que yo presumo, es la de Ricardo Eaton, que nos enseñó en la mañana, cómo los satélites nos están permitiendo hacer evaluaciones más tangibles. Entonces, yo creo que debemos de seguir en esas líneas. Ya estamos haciendo cursos para los nuevos pilotos que se incorporan para que no pasen las duras que pasaron los primeros. Y cada vez Ricardo está teniendo más herramientas para evaluar de la mejor forma lo que está pasando con la estimulación de lluvias medido con los satélites. Me gusta más eso, por supuesto, que los pluviómetros. ¿La que sigue? ¿Qué falta? Bueno, pues hay pendientes importantes. Yo quisiera empezar a tener ya economistas que nos ayuden a tener relaciones beneficio-costo. Cuando nosotros en una auditoría, no voy a decir en qué estado nos hicieron, y presentamos lo de Ricardo Eaton, me dijeron, esa es pura paja. Dijo, ¿cómo que es pura paja? Pues estamos presentando cómo evolucionó la lluvia, cómo se desarrolló la vegetación. Pues es pura paja. Bueno, son contadores, pues digo, no tengo nada contra ellos, pero no tienen por qué entender. Pero obviamente es una cosa nueva que no hay. No hay manera de medir muchas cosas, por eso sigue todavía en la categoría de mito o realidad. Yo creo que con eso, ¿a qué sigue? Sí. Muchas gracias. Es todo el equipo que trabaja en esto, en los diferentes estados y en la parte de evaluación, y estamos a sus órdenes.